Hola amigos y amigas, qué gusto tenerlos otra vez en Proyecto Salud, en un martes un poco extraño, donde llovía, salía el sol y ahorita está una tarde espléndida. Pues para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y darles la bienvenida y decirles que el tema de hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre las vacunas. Antes que nada, quiero recomendarles que recuerden que nuestro principal consejo que les damos es que vayan al médico una vez al año por lo menos para que ustedes estén seguros de que no tienen ningún mal que les esté afectando. Hay algunas enfermedades que aparecen de pronto y que se llaman como hallazgos y que esto se sirve cuando vas al doctor a hacerte un check-up y no sabes que tienes algo que está mal en tu cuerpo y al hacerte tu check-up con tu doctor al año, de pronto sale ese hallazgo y te libra de muchísimas cosas que puedan estar sucediendo en tu cuerpo. Entonces recuerden que siempre les decimos que antes de cualquier cosa recurran a su médico. Y en el caso de las vacunas, pues yo les diría que con mayor razón, no tomen decisiones ustedes solos, vayan con su médico, con el pediatra de sus hijos o con su médico que más confianza le tengan y pregunten qué opinan acerca de vacunar o no vacunar a sus hijos. Quiero darles las redes para que se pongan en contacto con nosotros, porque recuerden que el programa lo hacemos juntos. Y siempre sus comentarios engrandecen la riqueza del programa y hacen que podamos tener un intercambio de ideas y pues el programa se vuelve más dinámico y mucho más entretenido y más interesante. Las redes son www.elsolradio.mx, en Facebook @elsolradio.mex y el teléfono en cabina 51 31 98 46. Y recuerden que todos los podcasts los pueden ustedes encontrar en YouTube, en El Sol Radio, nada más suscribiéndose a la página y activando la campanita de notificaciones. Y entonces, cada vez que un programa del Sol Radio salga al aire, ustedes estarán enterados de que estamos compartiendo con ustedes cualquiera de nuestra barra de programas. Ayer estuve en una comida y mi amiga me enseñó que ya estaba suscrita y que tenía todos los programas en su teléfono, cosa que para mí fue un gran gusto y me dijo, y no sabes, los voy revisando poco a poco y voy agarrando los tips que más me sirven. Entonces es una herramienta muy útil la de los podcasts en YouTube. El hashtag de hoy, como cada semana hemos tenido, el de ahora se llama #vacunas. Ustedes no lo han usado mucho, pero yo les digo que el hashtag vacunas es para que ustedes pongan sus comentarios en cualquiera de nuestras redes y pongan hashtag vacunas. A mí me ha servido muchísimo la vacuna tal, la de la influenza, o he tenido problemas con esta. Cualquier cosa que ustedes quieran compartir con nosotros, poniendo el hashtag vacunas, y entonces nosotros los leeremos con mucho gusto. Entonces, la presentación del tema es las vacunas, la importancia de las vacunas y por qué mucha gente ha decidido que no las quiere utilizar. Ha habido mucha confusión entre esto y malos entendidos acerca de las vacunas. Y esto es porque con que una persona diga, a mí me pasó esto, se propaga como si fuera una epidemia, es verdad. Y esto no debe de ser. Nosotros tenemos que ser conscientes que las vacunas existen hace muchísimos años y que las vacunas han venido a ser un preventivo para las enfermedades que antes causaban la muerte a muchísimas personas. Hoy, gracias a Dios, hay muchas enfermedades que ya están erradicadas, que ya no las tenemos, como son, por ejemplo, la varicela,
La varicela ya está erradicada, ya no se ve en el mundo esa enfermedad y, y pueden ser mortales. O sea, ustedes recuerden que había epidemias, por ejemplo, de sarampión y la gente se moría porque una persona se la pegaba a otra y a la otra y a la otra y se hacía una pandemia y se hacía una plaga y no había medicinas que alcanzaran para poder salvar a todas esas personas. Algunos científicos preocupados por esto empezaron a hacer las vacunas que no son otra cosa más que una forma debilitada del microbio de la enfermedad que se inyecta en el cuerpo. Pero quiero decirles que esos microbios que se inyectan en el cuerpo son tan pequeños que los respiramos más en contacto con la naturaleza que en lo que en realidad nos están inyectando. Entonces, no creamos que porque te van a poner la triple, ¿verdad? Que es la de sarampión, paperas y rubiola, te están inoculando las 3 enfermedades. No, te ponen apenas un poquito de esos microbios para que tu cuerpo haga su labor de como de poner barreras y de tener un escudo para que tu sistema inmunológico esté mucho más fuerte y no te vayas a enfermar de esas enfermedades que pueden ser inclusive mortales. Y por ejemplo, la poliomielitis, que es una enfermedad que en los años 60 estuvo muy en... pues no en boga, porque no es algo bueno, pero estuvo muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros no conocimos a alguien de nuestra edad, por ejemplo, que tenía poliomielitis, que no podía caminar bien, que una piernita se le quedó más corta, que estaba más delgadita, inclusive gente que se quedó hasta en silla de ruedas, porque la enfermedad de la polio se extendió muchísimo. Y entonces muchas personas se enfermaron. Y además el sarampión no nada más, fíjense, no nada más te enfermaba de tus piernas, sino que también hacía que tuvieras parálisis y una discapacidad permanente. Entonces, la poliomielitis, hoy gracias a las vacunas, está erradicada. Y entonces sería un poco irresponsable que nosotros decidiéramos no ponérselas a nuestros hijos o a nuestros nietos, sabiendo que puede regresar esa enfermedad y que entonces, pues, vamos a tener una enfermedad que ya no estaba y que la vamos a regresar al siglo XXI, cuando en el siglo XXI ya no deberíamos de tener ninguna de esas enfermedades, que son, por ejemplo, la poliomielitis, el sarampión, la varicela, la tosferina, la difteria y el VPH, que es la hepatitis B. La primera vacuna que se descubrió fue la vacuna contra la viruela, hace un siglo, y la viruela era una enfermedad mortal. Hoy, cuando a los niños alguna vez les da viruela, gracias a que están vacunados, les da muy leve. Los que no están vacunados la pasan muy mal porque se llenan todos de ronchas y así como las tienen por fuera, también las tienen adentro de su cuerpo. Y se les inflaman y se les llagan todos sus órganos. Entonces yo creo que sí es muy importante ver los mitos y las verdades que tiene todo este tema acerca de las vacunas. Y quiero hacerles una aclaración porque me confundí. La enfermedad que está erradicada es la viruela, que finalmente se erradicó del planeta y es la única enfermedad que se destruyó por completo. La varicela todavía hay algunas comunidades y algunas personas que la tienen y están en la lucha por desaparecer esas enfermedades. Entre ellas se encuentran la poliomielitis y el sarampión,
y sin la vacuna contra la viruela, muchas más personas habrían muerto. Ahora, en lugar de eso, ni siquiera necesitamos vacunarnos contra esa enfermedad. Ya no existe en el planeta, se erradicó por completo. Quiero decirles el poder de las vacunas. Las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de niños al año. Les salvan la vida. Las vacunas funcionan porque son una herramienta muy efectiva para proteger la salud y el futuro de nuestros niños. Y algo muy importante, son 3 puntos que tenemos que tener en cuenta. Las vacunas protegen a los niños de enfermedades. Protegen a un niño, pero para el resto de su vida le proporcionan anticuerpos necesarios para luchar contra enfermedades tan peligrosas como pueden ser la neumonía, la polio o el sarampión. Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Las vacunas no solo protegen a la persona que las recibe, protegen también a la comunidad que se encuentra rodeando a ese niño o a esa persona que se vacunó. Los brotes de enfermedades peligrosos se vuelven más probables en los casos en donde los niños no han sido vacunados. Existen muchas historias que demuestran que la amplia suministración de las vacunas pueden erradicar prácticamente del planeta las enfermedades. Sin embargo, si no se completa el ciclo de vacunación, estas enfermedades pueden regresar y causar estragos en las personas. No podemos retroceder a este gran avance que nos han dado los científicos al crear las vacunas. Segundo punto, la vacuna es sinónimo de educación. Un niño vacunado es un niño que va a ir con muchísimas ganas a la escuela, sintiéndose bien. Si no reciben las vacunas necesarias, ese niño podría estar impedido para ir al colegio de manera normal, lo que podría provocar un retroceso muy importante en su aprendizaje. Muchas veces, por miedo, no le ponemos las vacunas a los hijos. Hay veces también que es porque no tienen acceso a ellas o porque no están bien informados. La UNICEF, que es un organismo muy importante, junto con la OMS, trabajan para que cada día haya niños que haya más niños vacunados. En 2016, por ejemplo, 2.500 millones de dosis de vacunas se dieron al mundo y llegaron al 45% de los niños que habitan el mundo, lo que demuestra el poder de las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Una vacuna es una manera de reforzar la inmunidad natural del cuerpo a una enfermedad. Evita que contraiga esta enfermedad. Las vacunas proporcionan, lo que yo les decía, una concentración de anticuerpos antes de que la persona o el niño vaya a enfermar. De ese modo, no es necesario que sufra ninguno de los síntomas de estas enfermedades. Por ejemplo, si un niño está vacunado contra la varicela, quizá le dé varicela, pero no le va a dar con la fuerza que le daría si no estuviera vacunado. Por ejemplo, en el caso de niños que yo he visto que están vacunados de varicela, les da, pero no les da con esas temperaturas tan altas, no le da con tantos brotes tan incómodos que les causa mucha comezón. Cuando van al médico les dice que guarde reposo una semana porque puede ser contagioso. ¿Con quién es contagioso? Con los niños que no están vacunados contra la varicela. Por eso es importante de verdad que hagamos conciencia que las vacunas no solamente nos sirven a nosotros
como individuos, sino que sirven muchísimo también para la comunidad en la que estamos inmersos. Si yo no me vacuno, por ejemplo, contra, ¿qué les puedo decir? La influenza, y a mi alrededor tengo personas que tampoco lo han hecho, ¿qué va a pasar? Los voy a contagiar. Y entonces se va a hacer una crisis enorme como la que vivimos en México hace algunos años, que no se conocía la cepa para contrarrestar esa vacuna, para contrarrestar la influenza. Había gripas estacionales, pero nunca había habido un brote tan fuerte de una cepa como la de la influenza. ¿Y qué pasó? Que bueno, muchas personas cayeron enfermas, muchas personas estuvieron en el hospital, inclusive muchas personas perdieron la vida porque no se tenía conocimiento de esa nueva enfermedad. Ahora ya existen las vacunas, y si tomamos conciencia y nos vacunamos, vuelve a venir un brote de influenza o de cualquier otra rama de esas gripas nuevas que hay, y a lo mejor nos da, pero nos da con mucho menor fuerza que si no estuviéramos vacunados. ¿Cómo funciona la vacunación? El cuerpo desarrolla un sistema de defensa para combatir los microbios externos que podrían enfermarlo o lastimarlo. En este sistema se denomina sistema inmunológico. Para desarrollar el sistema inmunológico se debe exponer el cuerpo a diferentes microbios. Cuando el cuerpo está expuesto a un microbio por primera vez, comienza a producir anticuerpos para defenderse de ese microbio. Pero lleva tiempo. Por lo general, uno se enferma antes de que haya desarrollado los anticuerpos. Sin embargo, los anticuerpos permanecen en el cuerpo para siempre, y de ese modo la próxima vez que tú te expongas a ese microbio que ya te pusieron, los anticuerpos lo van a reconocer, lo atacan de inmediato y entonces tú no contraerás la enfermedad. Para eso es como funcionan la vacunación. Es importantísimo, de verdad, que no perdamos de vista que hay mitos y verdades sobre las vacunas, y que antes que nada, de verdad, preguntar al médico de confianza. Yo creo que los médicos son personas que están muy conscientes que si no vacunas a tus hijos, puedes ponerlos en peligro de vida. Entonces, por eso es que decimos que vayan a su médico siempre. En Proyecto Salud es algo que de verdad luchamos muchísimo por hacer conciencia de que vayan al médico una vez al año, por lo menos. Y si tienen niños, lo normal sería que cuando son bebés fueran una vez al mes a su pediatra, que les vayan poniendo las vacunas necesarias. No todas se ponen al mismo tiempo, no todas se ponen en los primeros meses, hay unas que se ponen después de los 2 años. Las escuelas hoy están muy interesadas, las guarderías también, por ejemplo, de que los niños tengan las vacunas puestas, porque si no, exponen a los otros niños al contagio de enfermedades que no deberían de existir en este momento. Entonces, el gobierno, junto con la Secretaría de Salud y junto con las escuelas, hacen una cartilla de vacunación donde te van poniendo las vacunas que te tocan durante tu primer año, tu segundo, tu tercero. Inclusive hay cartillas también para los adultos, porque hay vacunas que a lo mejor te las pusieron cuando eras pequeño, pero necesitan un refuerzo, y ese te lo van a dar cuando eres un poco mayor, a lo mejor en la adolescencia. Entonces, muchas veces sucede que cuando llegas tú a un kinder o a una guardería, te dicen, ¿dónde está su cartilla de vacunación? Si no tiene su cartilla, no vamos a permitir que el niño entre.
Quiero aclarar que esto no es discriminación, ni mucho menos. Es solamente una protección para esa escuela y para esos niños, para que no haya contagio ni epidemias y tampoco lo lleven fuera de esos sitios. ¿Por qué lo hacen las escuelas? Porque imagínense la responsabilidad tan grande que tienen al tener tantos niños que se pueden contagiar y de verdad se puede volver una epidemia terrible y llevarlos hasta el hospital. Entonces, no lo hagamos, hagamos más conciencia de que las vacunas tienen sus mitos y sus verdades, pero habría que tomar una posición para estar más de acuerdo con lo que pueda suceder en el país y que no nos caiga de sorpresa que de pronto volviera el sarampión como una epidemia, que ya ha sucedido en algunos lugares. Tenemos algunos comentarios y algunas visitas que hemos tenido por aquí en el programa. Ana Díaz dice, buenas tardes, cabina y producción. Abrazo, Yojis. Pamela Barreiro, Ana Díaz, Yojis Calanchini. Ana Díaz nos dice, sí, mi amiga Marta en la prepa le dio polio. Lupita Vargas, te mando un beso. Germán González, Gabriel Guerrero Alamillo nos dice, un tema súper importante, qué bueno que lo tocan. Saludos. Saludos también para ti, Gabriel. Camino hacia una mejor salud. ¿Esto qué nos significa? Pues nos significa que todos necesitamos vacunas. Se recomiendan para los bebés, los niños adolescentes, pero también para los adultos. Y como yo les decía, están disponibles los calendarios de vacunación que están aceptados. En ellos se enumeran las vacunas necesarias y a qué edad deben administrarse. La mayor parte de las vacunas se administran a los niños antes de cumplir los 6 años. Antes de los 6 años, el niño deberá recibir 14 vacunas. Algunas se aplican por medio de un piquetito y algunas son orales. Y sí, efectivamente, cuando te ponen una vacuna, sí tiene algún efecto en el niño y los doctores te lo dicen claramente. Te tienes que ponerle calorcito donde te hayan picado a tu hijo y darle tempra o darle algún medicamento que le baje la temperatura si es que le da. No a todos los niños les da reacción las vacunas, pero sí es bueno tener en cuenta que el niño puede padecer de algunos síntomas muy leves como temperatura o dolorcito donde le dieron el piquete cuando se le aplican las vacunas. Y los doctores te lo dicen claramente. Otras vacunas se combinan para poderlas administrar juntas y que haya menos inyecciones, porque si ustedes llegan al pediatra y ven a los niños y ya saben los niños que van a ser vacunados, bueno, pegan de alaridos y lloran y no quiero, mamá, y luego se dan cuenta que es un piquetito y ya. Los contentas con una paletita y el niño ya se va feliz a su casa y los papás están muy tranquilos de saber que su hijo ya tiene las vacunas. Fíjense, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, que es la AAFP, sostiene que la vacunación es esencial para prevenir la propagación de enfermedades. O sea, acuérdense, la prevención es algo muy importante en todos los sentidos, pero en la vacunación, la vacuna no te cura la enfermedad, te previene que te vaya a dar esa enfermedad. Las vacunas son de especial importancia para las poblaciones en riesgo, como son los niños pequeños y los adultos mayores, ¿sí? Que acuérdense que su sistema inmunológico y sus defensas no están al tope, porque los niños van creciendo y los adultos mayores van decreciendo. La AFP brinda recomendaciones sobre vacunación, hay calendarios de vacunación e información sobre vacunas contra enfermedades específicas. Aquí en México de pronto hay la campaña para la vacunación
de los adultos mayores para la influenza. Y sirve muchísimo porque la influencia se puede convertir en una neumonía y la neumonía te lleva a la muerte. Si previenes poniéndote esa vacuna, pues tienes más chance de prolongar una vida sana. ¿Qué sucede si dejamos de vacunar a los niños o a los adultos? Si dejamos de vacunar a las personas que lo requieren, ¿qué creen? Las enfermedades volverían a reaparecer. Y entonces toda la lucha que se ha hecho para erradicarlas, como es el caso de la viruela, que acuérdense que decían la viruela loca, y de verdad muchísima gente en años pasados se morían en unas condiciones espantosas y no había medicamentos suficientes. Imagínense que por no vacunarnos, todas esas enfermedades regresaran cuando ya están erradicadas del planeta. O sea, ya no hay esos microbios en el planeta, se erradicaron. La viruela es la única por la que no nos tenemos que vacunar y es por lo que les estoy diciendo. Lograron erradicarla del planeta. No necesitamos vacunarnos porque ya no existen esos microbios que nos pudieran contagiar de esa enfermedad. Todas las demás enfermedades siguen activas en el mundo. Si no nos vacunamos, la enfermedad viajará y regresará. Quiero decirles que muchas veces cuando te subes a un avión y hay una persona que está inoculada de algún virus, ese virus se mete en el aire acondicionado de los aviones y lo propaga a las personas que lo están recibiendo. Entonces, imagínense qué peligroso sería que una persona que no ha sido vacunada para alguna de estas enfermedades, como sería el sarampión, por ejemplo, una persona que tenga un brote de sarampión, se sube a ese avión y las personas que no están vacunadas se van a contagiar de esa enfermedad y la van a ir a propagar a muchos otros lados. Y además les va a costar trabajo identificar qué enfermedad es, porque ya no es algo tan común que se tenga todos los días el sarampión, ¿no? Tiene sus características, pero de todas maneras, pues no está bien no vacunarnos. Por eso hay algo que se llama inmunidad colectiva, y esto es para que las personas vacunadas protejan a su comunidad, a las personas que no tienen la chance de vacunarse. A eso se le llama inmunidad colectiva. Si no nos vacunamos, entonces pronto habría una epidemia tal y como la solía haber, que es lo que les estoy platicando. Y imagínense pleno siglo XXI, teniendo todas las herramientas para que esto no suceda, sería una verdadera pena que por una irresponsabilidad o por una mala información llegara a pasar esto y que esas enfermedades volvieran a regresar y volvieran a hacer daño a las poblaciones y al mundo entero. Fíjense, en Japón en los años 70 sucedió que había un buen programa de vacunación contra la tosferina, que es una tos convulsa, de la cual se mueren, Alrededor del 80% de los niños japoneses recibía la vacuna. Pero en 1974 hubo 393 casos de tos convulsa, ninguno mortal. Entonces comenzaron los rumores de que la vacuna no era inocua ni necesaria. Y en 1976 la tasa de vacunación fue del 10%. En 1979 hubo una epidemia de tosferina, con más de 13,000 casos y 41 personas fallecidas. Poco después, las tasas de vacunación mejoraron y la cantidad de casos volvió a disminuir. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando un rumor te llega y te dice, no, mira, la tosferina ya no está, ya no te vacunes, aparecen de pronto algunos individuos que la llegan a tener, pero te dicen, no, hombre, es inocua, no te va a pasar nada, no te vas a morir de eso, te curas y ya. Y después, al
paso de los años, la gente deja de vacunarse y ¿qué sucede? Se vuelve una epidemia. Y parar una epidemia para un país es, en primer lugar, muy costoso. En segundo lugar, no se cuentan con los medicamentos necesarios. Y pues, ¿qué necesidad y para qué ponemos en riesgo a las personas de que esto suceda si tenemos las vacunas? Entonces hagamos conciencia. Yo les vuelvo a decir la importancia de lo que es la inmunidad colectiva, que es: yo soy responsable de mí, pero también soy responsable de mi comunidad que me rodea. Yo me vacuno no nada más para yo estar protegido, sino para yo no ser un contagio para las personas que me rodean. Al no ser un contagio, yo estoy protegiendo a mi comunidad. Yo creo que es algo muy importante y de lo que tenemos que estar muy pendientes. Aspectos que debemos de tener en cuenta. Se han generado muchos malos entendidos en torno a las vacunas. Hay mitos, como yo les decía, que se difunden en internet. Y bueno, ¿cuántas veces los doctores te han dicho: no investigues en internet, por favor? Porque no todo lo que se sube a internet es verídico. Muchas personas suben un caso de algo que le sucedió y se propaga como si le hubiera pasado a toda la ciudad. Entonces, aguas con lo que leen. No todo lo que está en internet es verídico y puede ser muy peligroso. Y además, transgiversa la información real que se podría tener en este caso acerca de las vacunas. Esas son las respuestas a 5 de las preguntas o conceptos erróneos más comunes sobre las vacunas. Por ejemplo, la primera: la vacuna no causa autismo. Y bueno, ningún estudio ha comprobado que ninguna vacuna, y se hablaba de la vacuna triple, que es la de sarampión, rubiola y paperas en específico, fueran las que nos iban a dar autismo, que los niños tenían autismo porque se habían puesto esta vacuna. Eso es un mito. Eso no es verdad, es algo que se propagó. Por eso quiero leer esto porque viene mucho al caso con lo que estábamos diciendo. Mónica Mir, te mando un abrazo con cariño. Yogis Calanchini dice: por ejemplo, hay mucho debate en relación a las vacunas y al autismo, pues mucha gente piensa que al vacunar a los niños les puede causar autismo. Se ha visto, y aquí lo dice muy claro, que es posible que los bebés nazcan con autismo antes de que se les pongan las vacunas. Lo que pasa es que el autismo es un trastorno y un espectro que el niño lo va a demostrar hasta los 3 años. Entonces, lo relacionan, pero no tiene nada que ver. Se ha comprobado que no es así. Ahora, también hay otro mito que dice: las vacunas no son algo que no pueda tolerar el sistema inmunológico de un bebé. ¿Qué significa esto? Los sistemas inmunológicos de los bebés pueden tolerar mucho más de lo que se les está vacunando. Están expuestos a cientos de virus y de bacterias todos los días. Agregar alguno más con una vacuna no supera lo que sus sistemas inmunológicos puedan tolerar. Entonces, ese también es un mito, que se les está inyectando la enfermedad. No, se les está inyectando solamente algo para que su sistema inmunológico pueda reconocer a la enfermedad y atacarla en su momento. Otra cosa que dice: las vacunas no contienen toxinas que te harán daño. Algunas vacunas contienen cantidad ínfimas de sustancias que podrían ser nocivas en una dosis mayor. Entre ellas están el formaldehído, el aluminio y el mercurio. De esto se habla muchísimo. Dicen que, por ejemplo, el mercurio es el que te causa el autismo. Habría que comprobarlo. Sin embargo, la cantidad que se utiliza en las vacunas es tan pequeña que probablemente es totalmente inocua. Por ejemplo, con todas las vacunas que recibe un niño antes de los 2 años, ingiere solamente 4 miligramos de aluminio, o sea, nada. Un lactante
recibe 10 miligramos en el transcurso de 6 meses. La leche de fórmula a base de soya aporta 120 miligramos en 6 meses. Además, los bebés tienen de manera natural 10 veces más formaldehído en el cuerpo que el que contiene una vacuna. Y la forma tóxica del mercurio nunca se ha usado en vacunas. Fíjense qué importante, porque luego le echamos la culpa a elementos que inclusive tenemos más en el ambiente que lo que se les pone en las vacunas a los niños. Las vacunas no ocasionan la enfermedad que deben prevenir. O sea, no, si te están poniendo una vacuna para la varicela, no te la va a ocasionar, solo te la está previniendo. Esta es una idea errónea muy común, en especial respecto de la vacuna contra la gripe. Muchas personas creen que se enferman después de haber recibido la vacuna, pero las vacunas contra la gripe contienen virus muertos. Es imposible enfermarse por la vacuna. Incluso con las vacunas que emplean virus vivos, podrían sufrir síntomas similares a los de la enfermedad, pero no padecerá realmente la enfermedad. Les recordamos, como siempre, que acudan al médico, más en estos casos de los adultos mayores y de los niños, para que tomen sus vacunas y hagan la prevención necesaria para que no vayan a enfermarse de todo esto que hemos tratado de erradicar a lo largo de tantos años. Si tienen alguna duda sobre el tema de las vacunas, contáctenos a nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto se las contestaremos. Pero yo considero que el tema de las vacunas ha quedado lo más claro posible que se pueda, ¿no? Y les vuelvo a repetir una frase que me encanta: me vacuno yo, me cuido yo, pero también cuido a mi comunidad. ¿Ok? También recuerden que hay una vacuna nueva, que es la vacuna del papiloma humano, que el papiloma es sumamente contagioso. Se debe de poner esta vacuna y es recomendable que se ponga en las mujeres antes de su iniciación sexual. Esta vacuna lo que va a prevenir es el cáncer uterino. Entonces, imagínense ustedes qué importante es poner esta vacuna para que si en algún momento se llegaran a contagiar del virus del papiloma, no se convirtiera en un cáncer de útero. Entonces, hagamos caso a los nuevos descubrimientos y a las nuevas oportunidades que nos da la ciencia para tener un proyecto salud mucho mejor y mucho más amplio que nos cubra todos los aspectos de nuestra vida. Hagamos caso de ellas y recuerden de verdad, me vacuno yo, me cuido yo, pero también cuido a mi comunidad. Ahora voy a recordarles los tips de la semana. Y acuérdense que estos tips de veras hacen que nuestra salud esté mejor y que nuestra vida tenga un proyecto salud mucho más completo y que cada día nos vayamos sintiendo en mejores condiciones para tener una vida feliz. El tip de esta semana, acuérdense que es acumulativo a las de las semanas anteriores. Voy a repasarles un poco los que hemos visto. Recuerden que el primero era caminar al menos 20 minutos al día. Ahora, con estos días, por ejemplo, ahorita que no hay tanto sol, es excelente salir a caminar. 20 minutos, si puedes, de preferencia a un parque o por lo menos alrededor de tu cuadra. Vas a ver algo verde y te va a alegrar la vista. El segundo es leer al menos 20 minutos antes de dormir. Recuerden lo que siempre les digo, no el periódico, no las noticias, sino algo que les deje un sabor de boca y que les permita tener un sueño agradable. El tercero es levántate todos los días a la misma hora
y tómate un vaso con agua grande. Eso va a hacer que tu cuerpo ya tenga su reloj biológico ordenado y que entonces te puedas despertar sin necesidad de poner un despertador. El cuarto tip es comer saludablemente. El quinto tip es meditar de 5 a 10 minutos al día. Esto es bien complicado para muchas personas porque se necesita de mucho autocontrol. Porque como yo les decía, empiezas a meditar y te vas a pensar en otras cosas. Regresa. Y si haces un ambiente, además, agradable y que nada te interrumpa para poder hacer esta meditación, pues va a ser todavía mejor. Acuérdense, pongan su aromaterapia junto, quizá una música que les ayude a hacer una meditación o una meditación guiada. Pónganse en una posición cómoda y mediten. Regálense ese tiempo a ustedes que les va a traer muchísimos beneficios a su salud, aunque ustedes no lo vean, ¿qué les puedo decir? Así como en la piel. Interiormente se van a sentir mucho mejor y eso se va a reflejar después en su cara, en sus ojos, en su cuerpo. Dense tiempo para meditar. ¿Por qué me tomé más tiempo hoy? Porque la semana pasada sentí que no había quedado muy claro el tema de la meditación y considero que es muy importante. El tema de hoy, el hábito más bien de hoy, es un hábito que me encanta y se llama Practica el arte de la gratitud y sé feliz. ¿Qué quiere decir esto? Busca las cosas en tu vida que te provocan gratitud, aunque al principio te parezcan insignificantes. ¿Qué puede ser? Para mí, por ejemplo, puede ser cuando me voy a acostar, ver que tengo una cama con unas sábanas lindas, que me meto y tengo mi almohada y yo doy gracias porque tengo eso, porque abro la llave. Son pequeños detalles que hacen mi vida diferente y que si yo los agradezco va a venir mucho más abundancia. Pronto comenzarán automáticamente a sentirse optimistas y dichosos porque voltearán a su alrededor y se darán cuenta cuántas cosas lindas tienen para estar agradecidos y para vivir en gratitud. Por ejemplo, esta cabina tiene unos colores que a mí me alegran el alma cuando llego. Tiene unas plantas que hacen que yo recuerde la naturaleza y hay un ambiente cálido y lindo que me hace agradecer a la vida por estar aquí. Por ejemplo, también haz una lista de agradecimiento y verás cómo va creciendo. Por ejemplo, puedes empezar. Hoy, martes, yo agradezco la lluvia que regó las plantas que tenían poca agua. Y al rato puedes poner, y agradezco porque escuché una buena música. Y así vas a ir haciendo tu lista de agradecimientos. Concéntrate en la abundancia que hay ahora en tu vida, no en las carencias, no en lo que te hace falta. Nos hace falta tan poco y pensamos que es tanto lo que nos hace falta, pero la verdad es que podemos vivir plenamente con muy poquito. Lo que pasa es que somos ambiciosos y creemos que las cosas materiales son las que nos van a hacer felices. Y bueno, eso se los dejo a cada uno. Hagan un recuento de cuáles son las cosas que más felicidad les dan y se darán cuenta que son las pequeñas, los pajaritos, la luna, las estrellas y no tener una cartera llena de dinero. Eso, pues sí, te da un poco de felicidad, pero no es todo en la vida. Ve tu vida completa, plena y mantén esa visión. Afírmala. Ejemplo, agradezco los alimentos diarios que hay en mi mesa. Y bueno,
de verdad, te sientas frente a una comida rica y a veces te la comes rapidísimo porque el tiempo ya se te va. Agradece que tienes verduras, que tienes agua, que tienes una sopita caliente, que tienes una carne, que tienes pescado. Agradece todo lo que tienes en tu mesa. Da las gracias y también puedes pedir por los que no tienen para que les llegue. Bañarme con agua caliente y la dicha de convivir en familia. Eso es para agradecer todos los días. Así sea una familia de una sola persona con su hijo o de 2 hermanos, siempre agradecer que tienes con quien compartir la vida es para agradecer. Con 3 cosas que agradezcas cada día, verás cómo la lista aumenta y verás cómo tu vida se volverá maravillosa. Y no es tan difícil, de verdad, es nada más voltear a ver todo lo que te rodea. ¿Quién está a tu lado? ¿Quién camina la vida contigo? Agradécele también a esas personas. Diles que las amas. Agradécete a ti por ser la persona que eres. Agradécete a ti por poder disfrutar de todo lo que tienes. Agradece a Dios y al mundo por las maravillas que tenemos de vista, de oído, de tacto, de gusto. Y esas cosas van a hacer que tu vida sea mucho más plena y que vivas cada día más en armonía y muy feliz. Quiero agradecer a los que estuvieron con nosotros, a Cabina, a Saúl y a Pame. Gracias. Y quiero recordarles que nos pueden ver y escuchar en la página web que es www.elsolradio.mx, la página de Facebook que es @elsolradio.mex y el teléfono en cabina que es 51 31 98 46 y recordarles del podcast que se ve en YouTube, de todos los programas con los que cuenta El Sol Radio y que es nada más suscribirse, picarle a la campanita para que active las notificaciones y nos avise cada vez que un programa del Sol Radio esté al aire. Por mi parte, ha sido un gusto, como siempre, estar en Martes de Proyecto Salud, donde nuestro interés es hacer una vida plena, sana y ahora también muy feliz con estos hábitos que tenemos para ustedes. Me despido dándoles las gracias, como siempre, que tengan una feliz resto de semana. Nos vemos el martes que entra con todo gusto, con algún tema interesante para ustedes. Y bueno, pues Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye bye.